Mi obra Asháninka, Sinfonía Peruana en 5 movimientos, es una composición sinfónico-coral que es cantada en Asháninka y que incluye por primera vez a una solista que es parte de una comunidad asháninka. Esta es, si no la única, por lo menos la primera obra en el Perú y probablemente una de las poquísimas, si es que hay otra en Latinoamérica y en el mundo, que incluye como solista de un concierto con la Sinfónica Nacional y el Coro Nacional de Niños a una persona perteneciente a una comunidad, en este caso asháninka, del interior del país. La composición está expresamente indicada para que la solista sea una joven asháninka. Compuse esta obra en un momento en que el proyecto fílmico Asháninka de José María Salcedo estaba suspendido. No queríamos dejar de lado toda esta experiencia y en mi caso como compositor, todas las vivencias que tuve de caminar largos trechos entre los montes para buscar comunidades, para hablar con los jefes, para pedirles permiso, la convivencia de días, semanas que tuve con estas personas, el conocer los cantos, la música, los instrumentos, los chamanes, el compartir la comida, la vestimenta, las necesidades, el clima, los paisajes y todas estas vivencias que durante varios años se fueron acumulando y acrecentándose con el cariño, con el amor por estas personas con las cuales tuve la oportunidad de compartir a raíz de este proyecto fílmico de José María Salcedo, se impregnaron como una fuerza interior que necesitaba expresarse en música. Por lo tanto, cuando este proyecto quedó así, un tanto suspendido, me volqué a componer esta obra. No pretende ser una música asháninka, porque evidentemente no lo es, pero sí de alguna manera pretende mostrar que este mestizaje del cual somos parte en el Perú como una olla donde se cocinan muchas culturas y donde conviven permanentemente, se pueda manifestar en una obra musical que integre tanto parte de la música tradicional como este instrumento occidental, que es la orquesta, con el coro de niños en este caso, y con una solista asháninka. Aunque el coro de niños canta solamente 5 temas, y la niña asháninka canta solamente unos segundos en el segundo y en el quinto movimiento, toda la estructura de la obra está hecha de tal manera que uno siente claramente que todo esto es un andamiaje, es como un Olimpo donde finalmente en su cima está la cultura asháninka. Esto es un homenaje a las personas que hacen parte de esta cultura como una de las culturas milenarias de nuestro Perú, que hacen parte como un ejemplo de nuestra diversidad cultural, que son parte de nuestro país, que aportan con una cosmovisión diferente, con un respeto y una convivencia con la naturaleza, que aportan con su alegría, con sus cantos, con sus costumbres, con su conocimiento de la medicina. Esta es la primera obra que el Coro Nacional de Niños del Perú estrenaba con orquesta y lo hizo con este idioma asháninka. Como yo venía trabajando ya desde hace algún tiempo con la piedra como instrumento musical en muchas obras, con diversos elencos, le propuse a mi querido amigo Osvaldo Cuán, en ese entonces director del Coro Nacional de Niños del Perú, hacer un taller de piedras para incorporarlas también como instrumento en esta obra. Y así lo hicimos. Durante algunos meses trabajé en los ensayos con los niños y niñas del coro, no solo ensayando las canciones, que por supuesto tenían sus profesores para ese trabajo, sino también haciendo
el trabajo de enseñarles a utilizar la piedra como instrumento y, por supuesto, limitándolo a los efectos que íbamos a usar en esta obra. Esto fue muy entretenido, creo que los muchachos y muchachas del coro la pasaron muy bien con esto. Y entonces en el primero y el último movimientos los niños tocan piedras. De hecho, la obra inicia y termina con el sonido de la piedra. De alguna manera, la utilización de los instrumentos en general y de la orquesta, sin pretender ser muy gráfica al respecto, nos remite un poco al sonido peruano, a ciertos sonidos de paisajes. Por supuesto, esto es una interpretación totalmente arbitraria desde mi punto de vista como compositor, pero es un sonido que tenía dentro y quería expresarlo de esta manera. Entonces las piedras con algunos otros instrumentos, achánicas o percusiones peruanas, más el tratamiento de algunos efectos en algunos momentos de la orquesta, nos dan esta sensación de un sonido que yo encuentro bastante peruano, que era el marco que quería dar para la obra, ¿no? Por eso el primer movimiento tiene una fuerza muy grande, una gran abstracción, que nos plantea un poco esta fuerza de la cultura, de la tierra, de la selva, de la historia, ¿no? Y después ingresa en el segundo movimiento, entra a cantar la niña Xáninca prácticamente sola, y luego el coro de niños acoge esa música y la expresa. Entonces es el momento en donde esta cultura xáninca representada por esta niña nos entrega este canto y esta oficialidad cultural peruana la asume y la comienza a entregar con el Coro Nacional de Niños. Y a partir de ahí entonces se mezcla un poco este lenguaje. El tercer movimiento es mucho más rítmico y expresa en alguna medida esta fuerza que tiene el pueblo axáninca por buscar su libertad. Este pueblo que ha sido tantas veces maltratado y que ha sufrido mucho, tiene el derecho, como todos los pueblos del mundo, a ejercer plenamente su libertad de ser, su libertad de estar en su territorio, su libertad de poder convivir en paz. Entonces este tercer movimiento está cargado de esta fuerza que se expresa mediante ritmos y mediante evoluciones que a la vez no están exentas también de cierta ternura en otros momentos. El cuarto momento, en realidad, es el momento como de la verdad, es el momento donde se realizan las confrontaciones de esta situación ancestral que viven estos pueblos, y particularmente el pueblo axáninca, y cómo se enfrenta a una situación que también estaba en la película y que yo tomé para incluirla dentro de esta sinfonía, que es el Éxodo. Hay un momento en la película que originalmente estaba diseñado como ser una escena tomada de hechos reales, donde toda una población era trasladada a la fuerza por sendero, y en este éxodo forzado sucedían cosas muy terribles, como efectivamente sucedieron en nuestro país. Y esta situación dramática yo la expresé en esto que llamé el coro del éxodo, que está en el cuarto movimiento. Esta lucha por la verdad de este pueblo, que ha sido también bastante desconocida e incluso ocultada para la mayoría de peruanos, se expresa en este canto de los niños, en un tema que yo compuse, que no es axáninca, donde los niños cantan con la vocal O, simplemente. Y a la vez que esta gran tristeza expresa también la esperanza que va naciendo en este pueblo y que nunca decae. Este es un pueblo que ha vivido una gran epopeya y a ellos va mi homenaje con esta obra. En el quinto movimiento, la solista xáninca, la niña nuevamente toma el protagonismo y vuelve a cantar una pequeña melodía que luego acoge la orquesta. Pero esta melodía y este texto ya se refieren a una situación cotidiana, a ir a pescar, a ir a cocinar,
y como los pájaros también después cantan, se aunan a esto mediante el canto de los niños. Entonces este movimiento nos va acercando ya a la actualidad, a confrontarnos con una realidad cotidiana actual que viven, que es esta situación de desplazamiento que han sufrido por estas épocas tan terribles que han vivido a manos de Sendero Luminoso. Como es el último movimiento de la obra, entonces se conjugan también todas las emociones y las sensaciones anteriores, y finalmente hay una gran lucha que ya no sabemos si es la lucha de estas guerras que han vivido, si es la lucha del pueblo por la libertad, si es la lucha de los tiempos ancestrales que vienen a recuperar la cultura. En todo caso es una lucha por ser más humanos, más plenos, más libres. Y finalmente esta energía intensa explota y desemboca en el último gesto que tiene esta sinfonía, que es la lluvia a manos de los niños, expresado con este instrumento, la piedra, que metafóricamente también y simbólicamente viene a lavar todas las heridas y a sembrar una nueva vida. Por eso hay momentos en que la obra remite a unos códigos un poquito más tradicionales y momentos donde efectivamente es mucho más contemporánea, ¿no? Pero este mestizaje de nuestra tradición, nuestra identidad profunda como país, como nación, expresada, ejemplificada por esta música cháninca, digamos, unida al conocimiento del arte musical que tenemos en general en el mundo, del cual por supuesto podemos y tenemos que hacer uso como país mestizo, es lo que me ha interesado a mí trabajar, no solo en esta obra, sino en muchas otras obras e instancias de investigación y académicas, por supuesto, porque yo creo que nuestra práctica musical puede estar perfectamente integrada entre estos dos mundos que aparentemente, digamos, estuviesen desconectados, y que en nuestra tradición de la academia musical y de nuestra práctica musical permanente en el Perú se ha mantenido como separada. Creo que esta obra demuestra que estos dos mundos pueden estar perfectamente integrados y que, asumiendo nuestra identidad mestiza, nuestra identidad pluricultural, podemos tal vez dar luces para una forma de entender nuestro país, donde todos nos respetamos, nos conocemos y donde estamos integrados. Esta sinfonía sinfónico-coral la estrenamos ante un auditorio felizmente lleno y muy entusiasta en abril del año 2009, y luego de ello este proyecto se ganó un premio CONACINE que permitió que se retomase, pero ya en este caso como un documental o como un falso documental. La grabación de esta sinfonía también hizo parte finalmente de esta versión final de Ashaninka, el film. Y bueno, esto fue muy interesante porque también se documentó la venida de esta niña Ashaninka desde su colegio en Masamari a Lima, la participación en algunos ensayos, con el coro de niños y con la orquesta. Y parte del concierto se ve en el propio documental, ¿no? Decidimos también incluir como un bonus track todo el concierto porque realmente nos parece una posibilidad interesante de mostrar que en el Perú podemos realizar esta integración con este respeto y valoración a nuestras culturas. La postura que yo tomé para realizar la música del film en sí mismo, Ashaninka, es esta de la integración de nuestros mundos tradicional y, digamos, académico
musical, ¿no? De tal manera que las piezas están instrumentadas, algunas con piano, con oboe, con cuerdas, y tienen por ahí piedras y otros instrumentos también peruanos, y se integran con cantos asháninka o con reinterpretaciones de estos cantos que yo mismo hice, tanto para voz como para algunos instrumentos. En estos viajes múltiples que hice como parte del equipo de producción, como avanzada de producción, vamos a decir, yo aproveché también para, por supuesto, hacer el registro de muchos temas. Me hice amigo muy fácilmente de muchos músicos asháninka y grabé mucha música, registré y anoté, y cuando fue posible, por supuesto, anoté las autorías. El tema es que estas músicas se hacen en el momento y lo que persiste es una especie de diseño melódico, rítmico, pero que se va alterando porque cada quien que lo canta le pone sus propias palabras. Evidentemente eso hace cambiar la duración de las notas que se utilizan en la melodía, cambian los ritmos, se acompañan con algunos instrumentos de percusión o no, la danzan o no, le cambian las dimensiones grandemente, porque uno puede hacer, vamos a decir, una pieza de 10 minutos y otro de 30 segundos. Entonces lo que tuve que hacer fue establecer mis propias versiones de estos cantos, dándoles una estructura, fijando estas notas y los ritmos y también el texto. Con ayuda de gente del CAAP hicimos algunas traducciones, y con la ayuda también de los mismos habitantes de esas zonas asháninka, que eran bilingües y que me mostraban los significados en su momento de estas canciones, que son en general muy metafóricas, referidas a pajaritos, a aves, a animales, y los cuales en realidad están expresando el sentir del pueblo asháninka, ¿no? Y entonces con estas propias versiones, estas nuevas versiones que yo hice sintetizando estas músicas, ya las incorporé, algunas de manera casi literal, a esta sinfonía asháninka, para tratar de mostrar en algunos momentos justamente cómo es que es esta música. Porque yo creo que el compositor, en todo caso es mi postura, probablemente un poco utópica, puede ser un interventor en la sociedad, justamente a raíz de crear obras que participen de la estética social y propongan justamente intervenciones de integración. En este caso, además, el hecho de que una niña asháninka esté expresamente indicada para ser la solista en la partitura, asegura de alguna manera un canal abierto permanentemente para que cada vez que se haga esta obra haya una persona asháninka, haya un espacio para estas personas dentro de nuestra cultura, entre comillas, por supuesto, oficial. Y también nos permite hablar de estas personas, hablar de esta cultura, mostrar otras cosas. Entonces yo creo que el compositor sí puede ser un interventor en la sociedad para producir ciertos cambios. Para empezar, sensibilizar a los que acuden a estos conciertos respecto a la música, a la estética y también por extensión a la cultura. Colaborar probablemente en alguna medida al conocimiento entre nosotros, los peruanos, y dar a conocer al mundo también la riqueza que tenemos como cultura. La canción Desnuda de Ojos, que hace parte del soundtrack del film Asháninka, es una nueva versión de un tema instrumental que compuse para piano y cuerdas en Santiago de Chile, para una exposición de fotografía estereográfica que se iba a montar en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile. Y esta exposición tomó mucho más tiempo del previsto en su montaje y se fue
dilatando y postergando. Finalmente se hizo como un par de años después de lo que estaba inicialmente prevista. Así que esta canción, este tema instrumental, finalmente no hizo parte de la exposición y quedó allí. Esta es una de las músicas que yo le entregué a Chema Salcedo, con las cuales hicimos los primeros viajes hacia la selva central y con la cual fue imaginando un poco toda esta historia, sobre todo la parte de ficción, ¿no? Posteriormente esta música ya estaba tan impregnada en el espíritu de ese proyecto de película, y Chema hizo una letra que me la entregó y yo adapté, modifiqué muy ligeramente, hice las adaptaciones a la melodía, a los ritmos, y con ello hice otra versión y pensamos para interpretarla en la voz en Adalí Montero, que es una excelente cantante que tiene una voz como orientada al soul, al blues, tiene una expresividad muy, muy profunda. Y aunque esta canción no tiene ese estilo, se adaptó muy bien a su estilo de interpretación vocal, ¿no? Entonces hice una nueva versión en un tono más adecuado a la voz de Adalí. La grabamos acá en mi estudio y hicimos unas sesiones primero de aprendizaje y después de grabación muy intensas. Realmente porque esta canción la tocaba Dalí en forma personal y muy profunda, tanto por la música como por la letra, así que no sé si será una infidencia decir que fue muy intensa la grabación al punto de llevar a la propia Dalí a las lágrimas, ¿no? En la misma sesión de grabación. Entonces esto nos permitió contar con tomas muy sentidas. Y bueno, ya con la mezcla y el procesamiento que se hace después del sonido, quedó una versión de la cual estoy muy satisfecho porque resulta muy conmovedora. Ha sido una oportunidad feliz, como se han dado las cosas alrededor de todo el film Ashaninka y de esta obra también musical que les entregamos y esperamos que les guste y que los disfruten.